Vamos a cambiar de tema, hablamos de política ahora. Mayores controles de seguridad, altas exigencias a los clubes, son algunas de las medidas que considera la nueva Ley de Derechos y Deberes en el Fútbol Profesional, que fue promulgada por el vicepresidente Jorge Burgos este martes. Esta iniciativa busca mejorar las condiciones en torno a los espectáculos deportivos e incluso sanciona delitos ocurridos en los banderazos y en el traslado a los estadios, es decir, en aquellas actividades previas al encuentro mismo. Queremos conversar más de este tema, para eso nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión de Deportes y Recreación, Matías Walker. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, Paola, Sebastián. Buenos días, Buenos días, casi buenas noches con lo oscuro que está a las 8:15 de la mañana. Diputado, nos comentaba recién que se publicó hoy en el Diario Oficial y por lo tanto ya es ley de la República, esta nueva ley del fútbol, Sí. porque para no llamarla por el nombre completo, que es un poquito extenso. A partir de mañana, que se inaugura entonces la Copa América, es el primer partido en que puedo pensar en el fútbol profesional. ¿Qué es diferente? Hablemos primero para los hinchas. Bueno, primero el nombre, que no es casual, porque ya no se llama Ley de Violencia en los Estadios, ya la palabra violencia tiene una carga negativa. Ahora es un estatuto de derechos y deberes, tanto para los asistentes como para los organizadores. Y se incorporan derechos para los asistentes que los hinchas del fútbol nos habían pedido hace mucho tiempo. Por ejemplo, accesos preferentes en los estadios para la familia que va con niños, para la tercera edad, para las personas en situación de discapacidad. Segundo, Perdón, ¿y esto se va a implementar a partir de mañana entonces? Yo espero que se aplique a partir de mañana. La ley fue promulgada el día de ayer, fue publicada hoy día en el Diario Oficial y depende del comité organizador local, por ejemplo, establecer en el perímetro accesos preferentes para, naturalmente, la familia que vaya con niños, que ya aporten su entrada, lo mismo para las personas de la tercera edad o personas en situación de discapacidad. Diputado, ¿pero depende del comité organizador o en el fondo la ley ya es ley y el que no cumpla, que se haga cargo de las consecuencias? Lo que pasa es que yo entiendo que estamos muy encima. Entonces, lo que conversamos con el subsecretario de Prevención del Delito, con José Roa y con la ministra, con quien tuvimos una reunión esta semana, es que eso de alguna manera se pueda consensuar, porque ya tenían todo el perímetro de alguna manera organizado. Segundo, como ustedes bien dicen, Paola, se extiende el ámbito de aplicación. Ya no solo se aplica al estadio o a las 10 cuadras a la redonda, sino que también a los hechos conexos, recogiendo un proyecto de ley que ya habíamos aprobado en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, a propósito de la huelga legal de los choferes del Transantiago, se incorpora un delito de secuestro de buses, que va a tener una pena altísima, 5 años y 1 día. Hoy día lo que ocurría, por ejemplo, en los partidos de Colo-Colo, Universidad de Chile, se secuestraban buses, se amenazaba al chofer, era obligado a desviarse de su recorrido y se lo obligaba a ir al estadio y llevar a un número de barristas que muchas veces provocaban hechos de violencia. Bueno, eso es un secuestro. Y eso va a tener una pena de 5 años y 1 día. Y se aplica también a los lugares de concentración, a los lugares de entrenamiento. En los banderazos. ¿Recuerdan ustedes cuando Carlos Muñoz, jugador de Colo-Colo, fue amenazado en lugar de entrenamiento en el Estadio Monumental? También, sí. Cuando Patricio Muñoz, jugador de Universidad de Chile, fue amenazado en su casa, estaba su señora y su hijo. Bueno, eso también va a ser incorporado en la ley de violencia en los estadios. ¿Para qué? Para aplicar no solamente la pena del derecho común, sino que también la provisión de asistencia en los estadios, que es súper importante, porque en el caso de las faltas, de las infracciones, por ejemplo, típico caso de una infracción, y quiero advertirlo porque se están revendiendo muchas entradas para la Copa América a través de Facebook. Hoy día la reventa de entradas es una infracción que está sancionada con una multa que llega a 25 UTM y puede provocar prohibición de asistencia a los estadios a partir de 1 a 2 años. ¿Hay alguien fiscalizando eso, diputado? Carabineros, la PDI, recuerden que tenemos una brigada del cibercrimen, perfectamente puede fiscalizar ese tipo de situaciones y los hinchas denunciarlo. En La Serena, ayer me llegaron muchas denuncias y yo todas las derivé a Carabineros y la Policía de Investigación. Y en tercer lugar, como ustedes dijeron bien, se amplían las exigencias a los organizadores y las sanciones. Porque hoy día los intendentes, Sebastián, lo único que podían hacer era negar la autorización para realizar un partido. Sí. Ahora, si hay incumplimiento del cuaderno de cargos que tienen los organizadores, por ejemplo, no tener estas máquinas detectoras de control de identidad, los torniquetes, para ver si una persona tiene o no prohibición de asistir al estadio, eso puede acarrear una multa que puede llegar hasta los 40 millones de pesos para los organizadores. ¿Diputado? Y duplicarse en caso de reincidencia. Hay un tema aquí que yo creo que es súper importante para la gente, aquellos que vamos al estadio, que tiene que ver con las penas que se asignan también a los hinchas que cometen delitos, porque muchas veces se sabe que hay 50 detenidos después de un superclásico
y de esos 50 probablemente todos quedan en libertad sin ningún castigo o se le aplican castigos menores, Sí. pero prohibición de ir al estadio es difícil con la ley que teníamos hasta ahora. Me gustaría saber si con este nuevo proyecto va a ser más efectiva esa persecución de aquellos hinchas que cometen actos delictivos o violencia en los estadios. Todos tenemos esa percepción, Sebastián, pero ojo que hay cientos de personas que hoy día ya están impedidas de ingresar a un estadio. Pero es súper fácil vulnerarlo. Me acuerdo que en el diario La Tercera, disculpe, hace unas semanas atrás aparecía el testimonio de 2 hinchas que tenían prohibición de ir al estadio y contaban cómo vulneraban el sistema para llegar igual a la tribuna. Bueno, es que hoy día eso se mejora en 2 aspectos, porque tú tienes 2 tipos de prohibiciones. Una, la que ejercen los tribunales, que pueden aplicar una pena accesoria, una medida cautelar, para que a las personas se les impida ingresar a un estadio. Por otro, el derecho a admisión que ejercen los clubes. O sea, si al club le consta que una persona participó en hechos de violencia, le puede negar el derecho a admisión. Y ahora va a haber solidaridad en la aplicación del derecho a admisión. ¿Qué significa esto? Que si un club lo aplica respecto a sus hinchas, todo el resto de los clubes está obligado a respetarlo. Y va a haber un solo registro con la aplicación del derecho a admisión. Pero ¿cómo va a ser solidario? Perdón, diputado, ¿cómo va a ser solidario en términos de que se pueda perseguir al club del lado respecto de la entrada que hizo de sus propios hinchas cuando era en el club del lado? O sea, porque ahora va a haber un solo registro. El problema que había ahora, Paola, es que habían distintos registros. Uno los tenía el propio club, otro la Intendencia, otro la NFP. Ahora va a haber un registro unificado. Entonces, si por ejemplo Colo-Colo ejerció el derecho a admisión respecto a un barrista, que existen cámaras de seguridad que pueden dar fe que provocó hechos de violencia, Universidad de Chile en el Estado Nacional, en base al mismo control de identidad, puede negarle el acceso. Eso se llama solidaridad en la aplicación del derecho de admisión. Y ahora no solamente los clubes van a tener la facultad de ejercer ese derecho de admisión, sino también la obligación de hacerlo. De esa manera le damos la tranquilidad a todos los que nos guste ir al estadio con nuestras familias, que vamos a poder hacerlo, sin que personas que finalmente han hecho de la violencia en los estadios muchas veces una forma de lucrar, porque los líderes de las barras bravas muchas veces lucraban con la violencia en los estadios. Finalmente esta ley establece mecanismos efectivos para negarles el ingreso. Diputado, ¿cómo equilibrar la igualdad ante la ley y tratar a todos los clubes igual versus la realidad de que hay clubes que tienen mucho más altos ingresos que los clubes chicos y entonces no torcerles la mano, ¿no? A clubes más chicos con multas o exigencias equivalentes a la de los clubes que grandes? ya han reclamado además. Sí, es que hay distintos tipos de exigencias. Hay partidos categoría A, B y C, y la Intendencia es finalmente la que pone las condiciones. Y si, por ejemplo, los hechos de violencia los produjo la barra visitante, la misma ley, caso típico, el partido Barnechea con Colo-Colo en el Estadio Nacional, puede repetir contra el club visitante si son esos hinchas los que provocaron hechos de violencia. Diputado, ¿y qué va a pasar respecto al ingreso al estadio de artículos que tradicionalmente podían portar las barras? Lienzos, bombos, fuegos artificiales, etcétera. Te agradezco la pregunta, Sebastián, porque acá existe una suerte de mito que la ley prohíbe los lienzos, los bombos. La ley no prohíbe ningún elemento en particular, sino que deja a la decisión de Carabineros el determinar qué elementos contundentes, ¿no es cierto?, por sus características pueden provocar daño o, como dijo la Corte Suprema, provocar complicaciones en la evacuación de un estadio. Muchas veces los muertos en la historia de los hechos de violencia en el fútbol se producen por aglomeraciones, por asfixia, por estampida al momento de evacuar un estadio. Entonces finalmente es Carabineros el que determina cuáles son las dimensiones de las banderas. El tema de los bombos se considera un elemento contundente. Me decía, por ejemplo, José Roa, que en la Copa América, que ahora se celebra en La Serena, los argentinos estaban preguntando si podían ingresar los mates. Claro, los hinchas argentinos llevan al estadio los mates de plata, los metálicos. Bueno, Carabineros advirtió que no, porque son elementos contundentes. Pero eso no es algo que diga la ley, así que aprovecho de desmitificarlo. Bien, pues diputado, le agradecemos que haya venido esta mañana a CNN Chile, muy amable. Muchas gracias a usted. Buenos días.